¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. El día de hoy quisiera recobrar la lectura, pero sería un libro diferente. Hoy tocaría la antigua gnoseología, lo que hoy malamente se denomina epistemología, correctamente gnoseología, y es la Gnoseología, séptima edición de Alejandro Llano. Es un excelente libro de gnoseología, sobre todo porque Alejandro Llano es tomista, pero su libro es un constante diálogo con la filosofía moderna. Hay evaluación crítica de Descartes, Kant, Hegel y una explicación realista desde la perspectiva tomasiana. Entonces, vamos a comenzar. Capítulo 1, el problema crítico y la gnoseología. Punto número 1, el valor de la crítica. En el uso común del lenguaje, la utilización de la palabra crítica va actualmente acompañada de un indiscutido prestigio. Criticar, en efecto, parece ser una tarea siempre positiva y necesaria. No ejercerla, en cambio, sería, en el mejor de los casos, síntoma de inmadurez y conformismo. Y en el peor de los casos, manifestación de algo que se presenta como lo más reprobable, el dogmatismo. La actitud crítica a ultranza pretende que no se debe aceptar nada como firmemente establecido, que el hombre adulto debe someterlo todo a un examen implacable, basado exclusivamente en su propio juicio. Tal postura parece, a primera vista, como intachable, y sin embargo sus implicaciones y presupuestos son realmente muy complejos. Cabe notar, por de pronto, que tal actitud esconde no pocas veces una clara inconsecuencia, que se descubre al comprobar que el pretendido criticismo acepta, sin vacilar, eslogans ideológicos que no han sido sometidos a la crítica, que se propone como metodología universal. Y es que en rigor no es posible criticarlo todo. Si la actitud crítica fuera consecuente y radical, nunca podría detenerse. Jamás habría conocimiento alguno cierto, ni normas u orientaciones para actuar. Y en tal caso, ni siquiera sería viable la propia crítica, que, por radical que quiera ser, se realiza siempre desde la aceptación de unos presupuestos. Esto, sin dudar, a mí me suena un poquito redundante que lo explique, pero creo que vale la pena detenerme aquí. Y pensando en esto, en una vieja filosofía que yo sostenía y en una metodología que hasta el día de hoy se promueve, la actitud crítica parece ser la actitud más intelectual, más honesta intelectualmente hablando. Sin embargo, para criticar se necesita un criterio. Se necesita asumir un criterio por medio del cual yo voy a someter a juicio alguna cosa. El problema es que nuestro propio criterio, si queremos ser realmente criticistas a un nivel radical, fundamental, llegaría a un punto que ni siquiera la crítica es posible. Porque el hecho de que yo me aventure, me mueva a criticar, se asume en ese acto un conocimiento presupuesto a través del cual yo juzgo y comparo. Pero si ese conocimiento por el que juzgo y comparo también debe ser criticado, entonces ya no tengo nada para validar dicho criterio. Porque el mismo criterio que yo utilizaría para validar lo demás, al someterlo a la crítica, ya no tengo yo otro criterio. Sería como un ad infinitum. Ocupo un criterio para justificar el criterio, y luego ocuparía otro criterio para justificar el criterio. Y la única forma de no tender al infinito es que la voluntad, de forma dogmática, proponga algo como primer principio. Y esto siempre fue así. No importa qué tan criticistas pretendan ser ciertos pensadores. Cuando llevamos la crítica a nivel más trascendental,
hay puntos en los que ya no es posible aplicar la crítica. Y aquí es donde entra la voluntad. Y la voluntad, de forma deliberada, injustificadamente, escoge poner algo como primer principio. ¿Sí? Eso, cuando la dogmática entra, cuando la voluntad entra a poner algo como primer principio para detener la crítica, eso ya es dogmática. Y eso justamente es lo que hace siempre el criticista. Y nosotros debemos apelar a un punto medio. Hay que ser analógicos. Sin embargo, muchas veces se enaltece esta actitud crítica por creer que la razón puede, porque en un principio también se asume que la razón puede justificarlo todo, y por lo tanto también necesitaría que la razón misma estuviera sujeta a la crítica, como ahorita lo vamos a leer. Las raíces del criticismo. Pocos advierten que esta postura criticista, tan difundida en nuestro tiempo, hunde sus raíces precisamente en un tipo de pensamiento filosófico que quiso eliminar todo presupuesto, para afirmar la completa autonomía de un hombre emancipado. El intento de liberación de todo prejuicio empezó precisamente al someter todos nuestros conocimientos a la duda universal. La historia de la filosofía moderna es, en buena parte, la historia del esfuerzo por conseguir una absoluta exención de supuestos. Pero se trata de un empeño frustrado. Cuando se comprueba el fracaso de la pugna por lograr un saber absoluto, es decir, absuelto, exento, queda solo la negativa actitud de sospecha ante toda supuesta o presunta certeza. Y, llevada hasta el final, la sospecha no puede sino abocar al nihilismo. La crítica sistemática no conduce a nada. La filosofía del siglo XX parte de la conciencia de ese fracaso histórico, de la crítica como sistema. Las líneas de pensamiento más características de este siglo, la fenomenología, el análisis lingüístico, la hermenéutica y la metafísica del ser, han abandonado la ingenuidad del criticismo a ultranza, aunque no siempre consigan librarse totalmente de las raíces que lo alimentaron. En la dirección hermenéutica, por ejemplo, Gadamer ha mantenido que el prejuicio básico de la Ilustración es el prejuicio contra todo prejuicio, y con ello la desvirtuación de la tradición. Cuando lo cierto es, añade, que toda comprensión tiene necesariamente unos presupuestos que es preciso reconocer y examinar. Creo que es bastante claro que cuando nosotros hacemos la crítica y somos consistentes con ella, llegamos al punto de topar con los primeros principios, que básicamente en cuanto a lo lógico serían los principios de no contradicción, el principio del tercero excluido. Y el problema es que si nosotros sometemos a juicio tales principios, no podemos salir bien parados de ahí, porque no tengo un principio todavía más grande a nivel lógico para justificar el principio de no contradicción. Es más, si no fuera por el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido, no podría yo elaborar ninguna oración o hacer alguna crítica. Sin embargo, si realmente se quiere ser consistente con la crítica como sistema, tendrías que hacer la crítica, tendrías que entrar al círculo vicioso en donde utilizarías la lógica para justificar la lógica y aceptarla por dogma, por voluntad, pero nunca porque realmente se tenga un fundamento para creer o conocerla, aceptarla como verdad. Rectificación de la crítica. Nos encontramos por lo tanto en buenas condiciones históricas para conferir a la crítica su auténtico valor, que concuerda justamente con su acepción original. En el sentido etimológico, criticar es escoger, elegir, por lo tanto, juzgar el valor de una cosa en función de una regla o un ideal. En este sentido, se habla de crítica literaria, crítica musical, etc. Tiene entonces un significado cercano a criterio, discernimiento o análisis. En este sentido, posee una positiva capacidad de crítica el que no se somete a los tópicos ambientales dominantes,
es decir, el que no se lleva por la moda. El que se atreve a pensar por cuenta propia, midiendo su conocimiento por la realidad, en una continua búsqueda de la verdad de las cosas. Correcta actitud crítica significa entonces buen criterio. Por el contrario, no es fecunda sino destructiva la actitud crítica, que implica someter a crisis todos nuestros conocimientos reales desde el punto de las supuestas exigencias del pensamiento, tomado como inicio absoluto. No es manifestación de rigor ni de radicalidad el intento, nunca plenamente logrado, de suspender el valor de todo conocimiento y pasar a reexaminarlo, reflexionando sobre él para comprobar si efectivamente tenemos razones claras y ciertas para considerarlo verdadero, o al menos bajo qué condiciones y hasta qué punto lo es. La auténtica crítica intenta aquilatar nuestro conocimiento para que se conforme mejor con el ser. La crítica desbordada, por el contrario, pretende juzgar el ser desde el pensar. Conviene que examinemos en un primer acercamiento cómo se llegó hasta este extremo. Es bastante interesante la última frase que dice: la crítica, esta mala crítica desbordada, pretende juzgar el ser desde el pensar. Es decir, estas personas que en su actitud crítica sistemática fueron tan ignorantes, fueron tan omisivas, que se les olvidó que el ser y el pensar son diferentes. Pero ellos están siguiendo, de cierta forma, la consistencia de su pensamiento. Y el problema es que se llega tanto al criticismo que se nos olvida la experiencia. Llegamos a tal nivel de crítica, asumiendo que la razón es el único medio, el conocimiento intelectual formal es el único medio de conocimiento, que dejamos lo empírico atrás. Y ese es el problema, que lo intelectual no es lo primero que entra en contacto con la realidad, sino los sentidos. Y es ahí donde decimos que quieren juzgar el ser con el pensar. Y el problema es que no hay ningún argumento que, partiendo de lo intelectual, se pueda demostrar el ser. Una vez que el punto de partida es la razón, ya no se puede salir de ahí, y por eso se desemboca en un idealismo y posteriormente en un nihilismo. Se niega que existe algo, no hay nada. Ahora, considerando cómo se llegó a ese extremo, punto número 2, constitución y desarrollo histórico del problema crítico. Sus orígenes ocamistas, hablando de Guillermo de Ockham. Nos hallamos, como se acaba de ver, en el tramo final de un proceso histórico que consideró la crítica del conocimiento como el inicio y fundamento de la filosofía. Dice, nos hallamos en el tramo final de un proceso histórico. En ese punto en el que Ockham empieza a hacer su filosofía, se consideró la crítica del conocimiento como el inicio y el fundamento de la filosofía. Pues bien, el comienzo de ese camino se debe situar en el siglo XIV. Es muy interesante que el primer punto de partida de esta filosofía ni siquiera fue con Descartes, fue todavía en lo que se podría decir que es el escolasticismo. Pero justamente esto explica que el haberse apartado de la doctrina realista platónica, de la tradición patrística y de la aristotélica tomista, del alto escolasticismo, es lo que dio todo lo que necesitaba la posterior civilización moderna para forjar esta filosofía tan llena. La armonía de la síntesis tomista, que recoge lo mejor de la tradición clásica y medieval, pero que ante todo es un vigoroso empeño por adecuarse a la realidad, se quiebra en la profunda crisis del nominalismo occamista, que contrapone la razón a la fe y niega la capacidad humana para conocer esencias de las cosas. Voy a hacer un punto aquí. ¿Por qué el nominalismo? ¿Qué tiene que ver el nominalismo? ¿Y por qué el nominalismo constituye la caída del conocimiento de la realidad?
¿Qué es el nominalismo? El nominalismo niega la realidad de los universales. Es decir, yo veo muchos hombres, Pepe, Juan, Pedro, Alberto, Martín, Jorge, veo muchos hombres. Y cuando yo los veo, digo, son lo mismo, hombre, 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 hombre. Cuando yo digo, ellos son hombres, ¿qué estoy diciendo? ¿Simples palabras? ¿O estoy diciendo algo que ellos son y que lo son en común? Hombre es Pedro, hombre es Juan, hombre es Alberto. O simplemente decir hombre es una etiqueta que sirve de forma voluntaria para englobarlos a todos y que no hace referencia a nada que esté en Pedro, Alberto y Juan. Los nominalistas dicen, es un simple nombre, por eso es de la nómina, del nombre, nominalismo. Sin embargo, el realismo platónico, aristotélico, tomista, dice no. Además de decir el nombre, ese nombre se genera en mi intelecto porque yo soy capaz de ver la esencia de Juan, la esencia de Pedro, la esencia de Alberto, y de conocer que lo que es Juan también es Pedro, y lo que es Pedro es Alberto, y lo que es Alberto es Juan. Y digo, son hombres. Pero si yo niego que puedo conocer esas esencias que representan la realidad de las cosas, y que yo decir hombre, mujer, perro solamente son nombres, entonces yo ya no tengo conocimiento de las cosas. Realmente yo no sé nada de las cosas, porque cuando yo digo lápiz, computadora, perro, yo estoy diciendo universales. Estoy diciendo palabras que tratan de decir lo que las cosas son, y no simples nombres que de forma convencional y arbitraria intentan etiquetar una cosa. De hecho, tampoco yo pudiera decirle cosa a las entidades, ni entidades, porque siempre que digo algo, lo digo bajo la razón de universal. Es como mi intelecto intenta comprender a la cosa y la universaliza. Pero si esa universalidad no representa la cosa, entonces no conozco nada del mundo, nada conozco. Y así es como empieza ese punto de quebrada. Ya no estoy conociendo la realidad. Y además, la filosofía de Occam contrapone la razón a la fe. Es decir, ya no se puede conocer ni por razón, ni por fe, ni tampoco puedo decir que es lo mismo o que hay armonía entre la razón y la fe. No son compatibles, no son armónicas, se contradicen. Porque hay cosas, según el antiguo sistema de Aquino, hay cosas que son cognoscibles por la fe, pero no por la razón. Por ejemplo, el nombre del Señor. Por ejemplo, la Trinidad. Son cosas que se conocen por fe, no por la razón. No hay ningún argumento que pueda demostrar el nombre personal de Dios, ni el plan de redención. Son cosas que Dios revela y que nosotros aceptamos por fe. Y también, además, hay cosas que pueden ser conocidas por la razón. Bueno, esa armonía ya no está en Occam. Como base metafísica, Occam propone un contingentismo absoluto en el que los entes finitos pierden su estabilidad y consistencia propia, quedando a merced de una omnipotencia divina concebida como una voluntad arbitraria, que podría hacer que conociéramos lo que no existe, que todo lo que parece verdadero en realidad fuera falso. Fíjense lo dañino de este pensamiento, pero que muchas veces se nos vende como una especie de enriquecimiento a la soberanía de Dios, pero realmente es puro veneno. ¿Por qué digo esto? Al proponer Occam que ya no hay esencias, ¿qué pasa con la realidad cuando ya no tiene esencias? Pues es que la realidad que yo veo no es algo. No sé qué sea.
La esencia lo que hace es determinar a la cosa y la establece. Es decir, el hombre es hombre por su esencia, que lo determina y lo mantiene siendo hombre. Y además lo hace ser no perro, no gato, no cielo, no lápiz, etc. La esencia discrimina y determina al mismo tiempo. Le da estabilidad a las cosas para que se mantengan siendo lo que son. Pero si no hay esencias, entonces las cosas, o lo que sea que se refiera con la palabra cosa, no sabemos qué es, y el problema es que podrían ser cualquier otra entidad, porque ya no hay nada por lo cual podamos nosotros decir, esto es así y no de otro modo. Puede ser lo que sea. Esto es un contingentismo absoluto. Y, por lo tanto, ¿por qué veo lo que veo? Porque yo veo un perro. Porque yo veo lo que yo creo que es un perro. Bueno, porque la omnipotencia divina te lo muestra de ese modo, ¿no? Te lo muestra de esa manera. Así, te lo muestra. El problema es que aquí se concibe la voluntad de Dios no como una voluntad que crea cosas, sino como una voluntad que te hace representaciones de cosas. Pero no hace cosas, sino representaciones de cosas. Y el problema es que estos hombres dicen, bueno, la voluntad divina me representa una cosa, pero yo no tengo la certeza de que esa representación, porque no hay esencias, sea realmente lo que la representación me muestra. Podría ser cualquier otra cosa. Y por lo tanto dice que todo lo que parece verdadero realmente fuera falso. Y por eso tú vas a ver que Descartes, para justificar el conocimiento, va a apelar a que Dios es bueno, Dios no miente, Dios no puede inducir al engaño. Pero este es el problema. Este es el mayor problema. ¿Cómo tú conoces lo que es Dios? Si ya dijiste que no hay esencia, si ya dijiste que no hay realmente una palabra que describa la realidad, ¿cómo tú puedes llamar bueno a Dios? Si no hay esencia que describa. Si no hay estabilidad en las cosas, ¿cómo yo sé que Dios siempre va a persistir siendo bueno? Si la realidad que yo veo, que yo conozco o que aparentemente conozco, puede cambiar en cualquier momento porque no hay esencia, cuando yo digo Dios es justo, es solamente un juicio temporal, porque no tengo certeza de que el día de mañana Dios permanezca siendo justo. Esta es la consecuencia lógica de la filosofía nominalista de Occam. Tal es para Guillermo de Occam la precaria situación del hombre en el mundo. La filosofía y el entero conocimiento humano, perdida su inserción en el ser y su armonía con la fe, se torna problemáticos. Surge así lo que más tarde se llamaría problema crítico. La apremiante cuestión de si podemos estar ciertos de nuestro conocimiento. No vaya a ser que estemos sometidos a la ilusión de tomar por verdadero lo que es erróneo y sin más incognoscible. Esta cuestión pasa a primer término hasta el punto de considerarla decisiva, cuando se formula desde un inmanentismo antropocéntrico que afirma la primacía del pensar sobre el ser y niega el alcance trascendente del conocimiento humano. El hombre quiere entonces dominar completamente el ámbito de su acción, aunque lograrlo tenga que reducir drásticamente su alcance. Fíjense bien, ¿cómo llegamos al punto de decir que el problema crítico, el problema del conocimiento es lo primero? Todo empezó por negar algo que uno podría decir, no pasa nada por negar las esencias, por olvidar la metafísica. Fue tan problemático que también nos costó el Dios en el que creíamos, porque ya no podemos estar ciertos de nada. Fue una pequeña raíz de amargura que creció tanto que ahogó todo el jardín. Si podemos estar ciertos de nuestro conocimiento, el problema es que ¿cómo yo puedo justificar mi propio conocimiento? Yo no soy capaz de salirme de mí y de justificarme a mí mismo, porque todo lo juzgo yo como primera persona. Afirma la primacía del pensar sobre el ser. Es un punto de partida no justificado. Afirman de que el pensamiento está por encima de la realidad.
y mucho después que la realidad es el pensamiento. Se niega el alcance del conocimiento humano, aunque sin saberlo o omitiéndolo, o podríamos decir que en algunos casos hasta de forma deliberada, no sabrían que estarían reduciendo el alcance de sus conocimientos. Occam postula que solo se conoce lo que se conoce intuitivamente. Es la llamada vía moderna. Solo se vale el conocimiento directo e inmediato de los singulares. La abstracción, en cambio, es una fuente de engaño. Nos hace suponer que existen entidades ocultas, esencias, formas sustanciales, potencias, que por lo menos son innecesarias y a las que en consecuencia hay que aplicar la famosa navaja de Occam. Solo se admitirán, por lo tanto, los objetos directamente cognoscibles, o bien por la línea de la intuición sensible, ensayada por el empirismo, o bien por la vía de la intuición intelectual que postula un conocimiento directo de las esencias, recorrida por el racionalismo. Vean, el racionalismo como el empirismo tienen la misma madre, la misma génesis. Cuando el intelecto ya no tiene, se le niega, se le quita su virtud, su capacidad de conocer la esencia, el problema es, entonces, ¿qué pasa con lo que yo tengo afuera? Porque no pueden negar la experiencia. Tendrían que ser locos, lunáticos, decir que no están experimentando algo. Y el problema es que la experiencia constantemente nos demuestra que si yo interactúo con algo y genero experiencia con eso con el tiempo, obtendré un conocimiento que me permitirá predecir las cosas. Y ese es el problema. ¿Por qué funciona? ¿Por qué nuestras teorías, hipótesis funcionan? Si no tenemos conocimiento universal de las cosas, ¿por qué funcionan? Y se divide en dos partes. Entonces, la teoría del conocimiento en empirismo, solo aceptar lo que directamente se conoce a través de la intuición sensible, es decir, por lo que veo, por lo que siento. Y hablo de sentir en el sentido de sensar, lo que viene de los sentidos: vista, olfato, oído, gusto, tacto. O, como dirían los racionalistas, y es que dirán ellos que el intelecto tiene la capacidad de ver de forma directa las esencias. ¿Cómo? ¿Quién sabe? El criticismo cartesiano. Entramos a René Descartes. En esta segunda orientación, especialmente por obra de Descartes, donde se sentarán los principios que conducen al idealismo moderno, se invierte el sentido mismo de la metafísica. El ser se fundamenta en la conciencia. La realidad se fundamenta aquí. Ya la realidad no es independiente de la mente, de la conciencia, sino que la conciencia es el fundamento de la realidad. Y desde este presupuesto, porque nunca se justificó, se realiza un examen crítico del conocimiento humano. Inquisición que parte de una duda radical, en la que emerge la certeza de la existencia del sujeto pensante y desde ella sucesivas certezas que se conquistan por una deducción de traza geométrica. Es decir, se parte de la duda cartesiana, y no se puede dudar que soy un sujeto que piensa. No puedo dudar que estoy dudando. Indudable, indubitable. Y desde allí se empieza a construir un pequeño castillo de conocimiento a través de una deducción rigurosa, casi matemática. Porque Descartes decía que solamente es posible construir algo si el primer principio es inamovible. ¿Y qué es lo indubitable e inamovible? Que yo soy una entidad pensante. Descartes no decía que era humano o que fuese un cuerpo. Él decía, yo soy una cosa que piensa. Y desde ahí voy a empezar a trabajar. Y desde ahí empezaba a hacer sus deducciones. Desde ese presupuesto de ser una cosa que piensa. No es que lo demuestre. Es que como ya no podía ir más allá de la duda, no demuestra. Sino que al no poder dudar más, para. Y por lo tanto, cree que es una cosa que piensa. El sujeto
se potencia hasta pensar a Dios. Se lanza hasta pensar en Dios. Pero nunca traspasa realmente el ámbito de las representaciones mentales. En esta dirección, el pensamiento moderno será sobre todo una filosofía de la conciencia representativa. Una filosofía que habla sobre cómo la conciencia se representa a sí misma o genera representaciones. Y en este sentido, Dios ya no es el Dios real del cristianismo, sino el Dios autorrepresentado por la conciencia. Es por eso que los argumentos ontológicos, los que quieren partir de una idea formal, lógica, puramente abstracta, y de ahí, a través de deducciones modales, lógicas necesarias, concluir la existencia de un singular que es Dios, nunca concretan su objetivo, porque no se puede pasar del puro pensar o de la formalidad que solamente se postula en el pensar hacia una entidad real en el ser, en este caso Dios. Como veremos más adelante, ya los antiguos se ocuparon de cuestiones nociológicas y anticiparon posturas que podrían llamarse idealistas, pero estos intentos alcanzan en la modernidad una fundamentación más radical y coherente: el principio de inmanencia. Según este principio, que ha revestido muy diversas formulaciones, la mente humana no alcanza otro objeto que sus propias ideas y representaciones. Principio de inmanencia. La mente humana no puede pensar, no puede tender, no puede fijarse en algo que no sean sino sus propias ideas o representaciones. No tendrá sentido, por lo tanto, el empeño de captar la realidad en sí misma, con lo cual el propio conocer queda ya radicalmente problematizado. Lo que es seguro es que se piensa, es lo único seguro, que se piensa, en la más amplia acepción de pensar, conceptualizar, sentir o querer. Pero resulta dificultuoso precisar qué es lo que se está conociendo, qué es lo que se siente o qué es lo que se quiere, y si en general realmente se está queriendo, pensando o conociendo algo. Una vez que ya entra el principio de inmanencia, no se puede vencer. Si tú compras el principio, partiendo de ahí, ya no puedes volver a acceder a la realidad. Porque si tú compras ese presupuesto de que lo único que el intelecto puede mirar, tender, centrarse, fijarse, es aquello que él mismo se representa, se puede representar lo que ves, lo que escuchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto quedas totalmente inmerso en el idealismo. La filosofía crítica de Kant. Kant es el autor que formula de manera más sistemática y profunda las consecuencias de este planteamiento. Su empeño es precisamente el constituir una filosofía crítica que transforme y sustituya la antigua filosofía dogmática. Trata de realizar un requerimiento a la razón para que emprenda de nuevo la más difícil de las tareas, la del propio conocimiento, y establezca un tribunal que la asegure en todas sus pretensiones legítimas y que en cambio acabe con todas las arrogancias infundadas, y no por medio de afirmaciones arbitrarias, sino según sus eternas e inmutables leyes. Este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma. Para el realismo, lo opuesto a la postura que estamos hablando, el ser es el fundamento del pensar. Pues bien, ahora se trata de invertir esta situación, llevado a cabo una auténtica revolución filosófica. El propio Kant la llamó la revolución copernicana, así como Copérnico mantuvo que no giraba el Sol en torno a la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Se establece que no es el pensamiento humano el que gira en torno a las cosas, sino los objetos, las cosas mismas se decretarán incognoscibles. Serán los objetos los que giran teniendo al sujeto cognoscente como eje. Es decir, no es que el intelecto humano esté conviviendo con cosas, no. Es que los objetos que mi intelecto ve son
lo que mi intelecto genera. Ellos giran porque yo soy el centro. La filosofía kantiana es esencialmente una crítica al conocimiento, una nociología que pretende ocupar el lugar de la metafísica, constituirse en una nueva filosofía primera. El método filosófico será también crítico, en un sentido peculiar que Kant denomina trascendental, que consiste en reflexionar sobre las condiciones subjetivas del conocimiento de objeto, que constituye también los principios de la estructuración de los propios objetos. Si Descartes había situado en primer término la cuestión del método, para Kant la filosofía crítica llega a identificarse con su método. Es decir, todo se trata del método, de lo más trascendental, de las posibilidades del conocimiento. Considera en efecto que la crítica es un tratado del método, que debe penetrar muy profundamente en la naturaleza de la razón, en cuanto que ésta tiene simplemente por objeto pensamientos puros. Ya no se intenta pensar sobre cosas reales, sino de pensar sobre el pensar. La clave de los problemas filosóficos se encuentra en la autoconciencia de la razón. Es la filosofía de la conciencia que conversa consigo misma. Dice la radicalización de la crítica. La filosofía contemporánea adopta en amplia medida el método crítico propuesto por Kant. Pero sucede que por su propia naturaleza la actitud crítica parece no poder detenerse. Las condiciones del conocimiento a las que en cada caso se llegue siempre podrán someterse a una crítica ulterior que pretenda ser aún más radical. Por ejemplo, en el marxismo se mantiene que nuestras concepciones dependen de las condiciones estructurales de la producción y de la conciencia de clase social. Los historicistas establecerán una esencial conexión entre las diversas visiones del mundo y las coyunturas históricas en las que éstas surgen y a las que son relativas. El vitalismo y el existencialismo se mantendrán que hay un fondo antropológico no racional más radical que todo conocimiento. El neopositivismo y algunas corrientes de filosofía analítica defenderán, por fin, que el lenguaje rige el pensamiento y por lo tanto que toda filosofía es crítica del lenguaje. Es un proceso de radicalización de la crítica que empezó por ser nociológica y acaba por resultar sociológica, luego histórica, luego psicológica y finalmente lingüística. Es decir, siempre se puede hacer una crítica que diga, bueno, si no fuera por esto, no tendríamos esto. Entonces pasamos al escalón que está detrás. Y si yo propongo ese escalón como lo ulterior, podríamos ahora pensar en lo que está detrás de eso e irnos una y otra y otra y otra vez más atrás, más atrás, más atrás. El problema es que ese retroceso se hace infinito, porque si criticas, vas a llegar a un punto en el que tienes que criticar el fundamento de tu crítica, la lógica, la razón. ¿Cómo justifico que la razón funciona? No puedo, porque utilizo la razón al momento de plantear la cuestión. Por lo tanto, no hay nada, no sé nada, porque si la tarea es criticar para fundamentar, y no puedo yo justificar la razón porque la estoy usando al hacer la crítica, entonces no está justificada. Y actuar de forma sistemática me llevaría a decir y a negar el conocimiento como tal. Cada vez queda menos en lo que apoyarse. Cada vez queda menos en lo que apoyarse. La perspectiva final es un hombre vacío en un mundo vacío. Es significativo que detrás de la muerte de Dios, anunciada lúcidamente por Dostoyevsky y propugnada trágicamente por Nietzsche, haya sido posible que algunos estructuralistas actuales como Levi, Strauss, Foucault, Althusser proclamen retóricamente la muerte del hombre. No hay nada, no hay conocimiento de nada, no hay hombre. Y por lo tanto, cada quien que haga lo que quiera. Como desenlace antihumanista, vean nada más.
hablando de todas las tragedias que suceden en el mundo, ¿cómo alguien puede llegar a pensar que otra gente no tiene valor o que otra gente no es igual que yo con este tipo de filosofía? Como desenlace antihumanista del humanismo truncado. Si la filosofía solo es crítica, al final de la filosofía, registrado tanto por Marx como por Heidegger y Wittgenstein, parece una consecuencia inevitable. El final de la filosofía parece una consecuencia inevitable. Y yo creo que aquí no es lo más importante que la filosofía ya no exista. Aquí lo importante es lo que pasa en la vida real. Ya la gente no tiene valor. Ya no hay amor por el prójimo, porque no hay amor. No hay palabra que pueda definir el amor. No hay nada que sirva como base del amor, del bien y del mal. Cada quien que haga lo que quiera. Este es el fundamento y la consecuencia de este tipo de filosofía. La crítica dice, devora a sus propios hijos. Muy duras han sido las experiencias históricas a las que ha conducido un pensamiento divorciado de la realidad. A la vista tenemos sus consecuencias éticas, el relativismo, el permisivismo, el inmoralismo. No hay bien ni mal, cada quien que haga lo que quiera. Sociológicas, totalitarismos de diversos jaez y religiosas, pérdidas de fe, naturalismo, subjetivismo teológico, cada quien que crea lo que quiere, lo que quiera creer, no importa. Mientras las repercusiones de estos modos defectuosos de pensar parecen extenderse de modo creciente, se viene registrando desde diversas posiciones una profunda revisión del criticismo, cuyos primeros resultados anuncian una rehabilitación del realismo metafísico. Es decir, sí existe el bien, sí existen las cosas, sí existen los hombres y mujeres, los niños, el bien y el valor, la responsabilidad, existen, son verdaderas y por lo tanto también existe un Dios. Fíjense nada más que esta es la médula de esa filosofía engañosa. Está creada, creo yo, de forma totalmente consciente para atacar a Dios, para desligarnos de la realidad. Y ahora que vivimos en un mundo tan problemático, no podemos darnos el lujo de dudar de esto. Necesitamos regresar al ser, a la realidad, y por lo tanto regresar a la pregunta por el ser, que es la pregunta por Dios. ¿Por qué hay ser y no nada? La pregunta más fundamental. La reposición de la metafísica del ser. A lo largo de este siglo se ha operado un retorno a la tradición de la metafísica del ser, gracias sobre todo a una renovada atención de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, un cristiano. Pero dentro de la inclusión, dentro de incluso de la llamada neoescolástica, no han faltado intentos de conciliar la metafísica realista con el criticismo. Es decir, gente que todavía cree que es posible reconciliar la hermosa flor del realismo con el gusano del criticismo. El engendro resultante de una tarea tan bien intencionada como mal enfocada ha sido denominado realismo crítico, que pretende recuperar críticamente el ser a partir del pensar, cosa que ya sabemos que no se puede. Aceptando inicialmente ciertos planteamientos inmanentistas que, como dije antes, si se acepta el principio de inmanencia, se niega totalmente el ser, para tratar de superarlos en un segundo momento. Desde la metafísica del ser se ha hecho ver el carácter inconcluyente e incluso contradictorio de tal realismo crítico. Si se acepta un estricto pensamiento crítico, la realidad que se recupera no es más que una realidad idealista o pensada, medida por nuestro conocimiento. La metafísica realista ha de empezar por el ente real. Para ser realista tenemos que aceptar que el ser es antes que el pensar, previo y anterior al conocimiento mismo, lo primero conocido y aquello en lo que todo conocimiento se resuelve. La metafísica realista ha de empezar por el ente real, previo y anterior al conocer mismo, que es lo primero conocido y aquello en lo que todo conocimiento se resuelve o fundamenta. Solo con base en el conocimiento de la realidad, el hombre puede conocer el acto con el que conoce las cosas, es decir, reflexionar. Fíjense qué interesante. Nosotros no podemos teorizar del conocimiento
si antes no ejerzo el acto de conocer. Que esto es un punto importantísimo. Yo no puedo teorizar de aquello que no es real. Si yo no parto de lo que es real y luego lo conozco, no puedo reflexionar que he conocido. Porque si yo hago la reflexión del conocer, pero nunca he conocido, nunca se ha registrado un caso de conocimiento, entonces yo no puedo reflexionar sobre el acto de conocer, porque para empezar nunca he conocido y no hay tal cosa como el pensar, como el conocer, perdón. Y por lo tanto la teoría se vuelve una teoría sobre algo que nunca ha sido real. Sin embargo, el realismo se da cuenta de esto. Si tú quieres hacer teoría del conocimiento, pero no aceptas el compromiso ontológico, no puedes hacer teoría del conocimiento porque estás teorizando de algo que no es real, de algo que no tienes experiencia de ello. Es como si yo me lanzo a hacer una teoría del unicornio. ¿Cómo yo puedo hacer teoría del unicornio si no tengo conocimiento del unicornio en primer lugar? Si no es real el unicornio, en primer lugar, no puedo hacer teoría de él. Del mismo modo, si yo no parto del principio del que el conocimiento es real y que el conocimiento se ha efectuado, es decir, de que yo tengo experiencia de un caso de conocimiento, no puedo teorizar de algo que nunca ha ocurrido. La realidad es la fuente de todos los conocimientos y la medida de su verdad. Tenemos, por lo tanto, sólidas razones para sostener que la teoría del conocimiento no debe encaminarse exclusivamente por el sendero de la crítica, la cual, por cierto, no significa, como pretenden siempre los idealistas, que la nociología de inspiración realista sea simplista o confusa, porque muchas de las ocasiones de eso nos acusan los críticos a los realistas, de ser ingenuos, de ser simplistas, porque decimos nosotros que aceptamos la realidad dada. Ha de ser reflexiva la teoría del conocimiento. ¿Pero qué es reflexiva? La palabra reflexión quiere decir volver hacia. Cuando tú te ves en el espejo, estás volviendo hacia ti, ¿sí? Te reflejas, vas y regresas a ti. El problema es que ellos no entienden lo que es la reflexión. No puedes reflexionar en el sentido propio de la palabra sobre aquello que en primer lugar no está para ir y regresar. Es decir, yo no puedo reflexionar usando la palabra técnica reflexión si para empezar no está el objeto al que voy a ir para luego regresar. No puedo reflexionar sobre lo que es el perro si antes no voy al perro para posteriormente regresar en un segundo momento y teorizar acerca de él. No puedo teorizar del conocimiento si en primer lugar no me lanzo hacia el acto real del conocimiento para posteriormente teorizar sobre él. Es más, le corresponde realizar la crítica de la crítica al realismo, basándose en el conocimiento de la realidad. ¿Cómo yo puedo mediar mi conocimiento? Comparándolo con la realidad. Actitud que además conecta con las mejores preocupaciones del actual movimiento filosófico, como tendremos ocasión de poner de relieve. Y bueno, yo creo que aquí voy a dejar la lectura. Creo que ha sido una lectura bastante fructífera y vale la pena volver a refrescar la memoria de estos temas tan importantes, porque el criticismo, el idealismo para mí son cosas que por la debilidad del pensamiento humano siempre tendemos a ellos. Es más difícil ser realista. Entonces por esa razón creo que es bastante provechoso regresar a estas lecturas. Y bueno, gente, espero que haya sido de edificación, que sea de bendición. Espero que pueda promover su lectura de filosofía. Vuelvan al realismo y reflexionen sobre las consecuencias del principio de inmanencia de la vida moderna y sobre todo del nominalismo que tanto daño le ha hecho a la fe cristiana. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Chau, chau.